neumología, la doctrina del Espíritu Santo. Y el domingo pasado hablábamos, básicamente, la idea es tocar dos temas, ¿cierto? La residencia interna del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Aquí en Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, nos habla de esas dos cosas, ¿cierto? De la residencia del Espíritu y la llenura del Espíritu. ¿Dónde podemos ver la residencia del Espíritu? La Biblia muestra en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso, hermano? La Biblia nos muestra que hemos sido librados de la condenación, ¿cierto? De la paga por el pecado que es en el infierno, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿cierto? Pero a su vez también vemos, hermano, que hay una evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en el creyente. Primero, lo libra de condenación. Segundo, lo aparta de los deseos, de los deleites de la carne. Amén. Es lo que dice la Biblia. La Biblia nos muestra que la llenura del Espíritu Santo es un asunto diferente a la residencia interna del Espíritu. Hay tan solo una residencia interna del Espíritu en la vida de todos los creyentes, pero hay muchas llenuras en esa vida. Es decir, el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente, amén. Pero hay áreas en las cuales el Espíritu Santo de Dios debe comenzar a llenar nuestra vida, ¿cierto? Hay áreas en las cuales nosotros no le permitimos al Espíritu Santo de Dios controlar nuestras vidas, ¿cierto? Queremos dar a entender que hay un malentendido en este tema, ¿cierto? Y muchas veces se ha producido una crítica por la causa de Cristo. Pero, hermano, hay gente que es salva, pero hay gente que no le entrega todas las áreas de su vida a Jesucristo, sino que solamente le entrega unas cuantas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces es malentendido este tema de la llenura del Espíritu Santo en algunas iglesias de denominación carismática o pentecostal, porque ellos tienen como una histeria emocional diciendo que eso es la llenura del Espíritu. Entonces, necesitamos entender que la histeria emocional no es el resultado de la llenura del Espíritu. Esas vergonzosas payasadas que se hacen en esos cultos, hermano, que se ven en algunos círculos carismáticos y pentecostales, como el rodar por los pasillos, los chaquetazos santos, saltar en las bancas, caerse, ser tumbados por el Espíritu Santo, eso no es señal o no es sinónimo o no es evidencia de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso se llama confusión, hermano, ¿sí? Bíblicamente usted nunca ve esto acá. ¿Dónde usted vio que Pedro les ponía las manos encima para que recibieran el Espíritu y se cayeron? ¿Nunca lo ve? O que comenzaban a rodar en los pasillos, o que comenzaban a dar vueltas. Usted nunca lo ve en las Escrituras. Esto es un concepto totalmente antibíblico. Y ser atrapados por algunas personas que se preparan de antemano y hacen estas payasadas, por así decirlo, para tratar de decir que son llenos del Espíritu Santo. Ve, hermano, este tipo de cosas no son bíblicas, no son de Dios, más bien parece que son de Satanás, amén. Porque si no es de Dios, tiene que tener origen en otro lado, ¿no? ¿Cierto? Ve, hermano, cualquier cosa es ser lleno del Espíritu Santo, menos el hacer estas cosas. Ahora, la verdadera cristiandad bíblica no está basada en los sentimientos. El cristianismo bíblico está basado en los hechos y en las convicciones de esos hechos. ¿Cómo así, pastor? A ver, explíqueme ese juego de palabras. Hay un hermano que nosotros amamos en el Señor, que él me contaba que él cuando estaba en otra iglesia donde él asistía antes, hablaban en lenguas. Decía, pastor, yo hablaba en lenguas. Y mi esposa, hermano, hable. No digan el nombre, no sean así. Mi esposa toda, hable, hermano.
Y el hermano llegó y comenzó a concentrar sus chakras. Vamos a calabazuca. Y todos. Y vean, hermano, sinceramente esas cosas como que mueven las emociones. O sea, me está tocando el espíritu. No, el hecho de que se muevan sus emociones no quiere decir que el espíritu le esté tocando. Son cosas diferentes. Y me decía, pastor, yo sentía que eso fluía. Escúchalo bien, sentía. ¿Sí? Uno no puede, entienda esto, la verdadera convicción, un verdadero cristiano no se deja llevar por sus sentimientos, sino por lo que conoce, por los hechos, por la evidencia de los hechos, por las convicciones. Y a veces siento ganas de ahorcar a la gente. Pero eso no quiere decir que esté bien y que sea de parte de Dios, amén. ¿Cierto? Hay veces que usted le provoca matar a su marido, ¿cierto, hermana? Sinceramente, siente, pero eso está bien. Hermano, no está bien. No está bien el dejarnos llevar por los sentimientos. Un verdadero cristiano entiende los hechos, las evidencias bíblicas y confía en ellas. Ahora, entonces, pastor, si eso no es ser lleno del Espíritu Santo, que están ahí con el Rambo saca la bazuca y que están dando vueltas y que dan chaquetazos santos y que dan el dólar de la unción, entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Gracias, hermana. La mejor explicación proviene del mandamiento de Dios dado a los cristianos en Efesios 5:18. Vaya ya a su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 18. A ver, si eso no es ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Efesios 5:18, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿cierto? Vea, la Biblia nos muestra que no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, ¿cierto? Vea, la llenura, un hombre lleno, es un hombre que está bajo la influencia de, ¿cierto? Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y este es un texto bíblico que nos habla que seamos llenos del Espíritu Santo. Y está haciendo un contraste entre ser lleno de lo que es de la carne o lo que es del mundo y ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Un hombre lleno o bajo la influencia del alcohol, ¿cómo está? ¿Está controlado o está descontrolado? Una persona cuando está ebria, cuando está borracha, está descontrolada. Está bajo la influencia ¿de quién? Del alcohol. Hermano, uno borracho es temerario, ¿no? ¿Es así o no es así? Hermano, borracho la gente sale a medianoche en la calle y ¿qué hubo? ¿Cómo fue? Pelea con el que sea. Y si me van a robar, pues entonces, mejor dicho. Porque está bajo la influencia ¿de qué? Del alcohol. ¿Cierto? Un hombre lleno o bajo la influencia del licor está totalmente controlado y afectado por esa bebida, de tal manera en que camina, habla y piensa bajo esa influencia, ¿cierto? Un borrachito, ¿cómo camina? ¿Recto o? Porque está bajo la influencia del alcohol, está lleno, ¿cierto? Bajo su influencia. Un borrachito es equilibrado, al contrario, está totalmente desequilibrado. No sabe ni para dónde pisa. Un borrachito, ¿cómo habla? Hay veces que unos hablan hasta en lenguas, ¿verdad? ¿Sí? Una persona que está ebria, que está bajo la influencia, que está llena del alcohol, habla de una manera irracional. No sabe ni qué es lo que habla. Y vea, hermano, una persona que está bajo la influencia del alcohol, que está totalmente controlado por el alcohol, piensa de una manera irracional. ¿Sí? Piensa que tiene lotes, terrenos, fincas. Lo que hay es plata, dicen. Anóteme que mañana le pago. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Por qué? Porque está bajo la influencia, está lleno o está controlado por los efectos que trae el alcohol.
que va a sonar muy fuerte esta palabra, pero la voy a decir muy correctamente, lo vuelve estúpido. Sinceramente, hermano, un borracho siempre se cree el más varón, más hombre, el que todas las mujeres quieren con él. No piensa racionalmente. Una mujer ebria cree que todas las mujeres le tienen envidia, que ella es la reina, la diosa, la patrona. ¿Por qué? Porque está llena o bajo la influencia. Pero la Biblia nos muestra ahí en Efesios 5:18, ¿cierto? Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nos está dando ese contraste. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? De la misma manera, nosotros debemos estar totalmente bajo la influencia del Espíritu Santo. Debemos estar bajo el control total del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios debe afectar y controlar todos los aspectos de mi vida, mi caminar, mi hablar y mi forma de pensar, es decir, todas las cosas. Ok, ustedes son bien inteligentes. Estamos haciendo una comparativa, estamos haciendo un contraste entre ser lleno del Espíritu y estar bajo la influencia de la carne. ¿Listo? Ok, vemos que ser lleno tiene que ver con la forma de hablar, de pensar y de caminar. Piensen en lo que se hacen en estos cultos pentecostales y carismáticos. Y dígame, de acuerdo con la escritura, lo que acabamos de ver, ¿de qué llenura estamos hablando de lo que ellos hacen? ¿Del espíritu o de la carne? Si estamos hablando de que el efecto del alcohol me hace pensar irracionalmente, me hace hablar de una manera irracional y me hace comportarme de una manera irracional, dígame, hermano, cómo yo estoy lleno del Espíritu Santo, si al hacer esas cosas o al no hacer esas cosas. Al no hacer esas cosas, ¿cierto? Si estoy hablando de los borrachitos lo hacen. Si me revuelco en el piso, si doy vueltas, si hago cosas irracionales, una persona que está ebria, que está controlada bajo el efecto del alcohol, que le da rienda suelta a su carne, lo hace, ¿cierto? Si está pensando en cosas cósmicas, por no decir otras cosas, irracionalmente hablándolo, las personas ebrias lo hacen. Si se da cuenta, hermano, que se ha estado engañando a todo un pueblo durante muchos años porque no estudia la Biblia. La Biblia enseña, este pueblo perece por falta de conocimiento. Estoy parafraseando la cita bíblica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, y eso pasa. Por eso es que hoy en día no tenemos cristianos comprometidos con nada. Pastor, es que yo no soy salvo porque yo no hablo en lenguas. ¿Quién dijo eso? Pastor, es que yo no estoy lleno del Espíritu Santo porque no tengo sueños proféticos. ¿Dónde dice eso? En la Biblia no lo dice, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios es estar bajo el control, la influencia del Espíritu Santo. Es decir, ser lleno del Espíritu Santo de Dios es ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Piensa en un caballo, hermano. Un caballo cuando está suelto, hermano, anda, corre, rebuzna, brinca, se echa, se acuesta de todo. Pero cuando le ponen la silla, le ponen el freno y se monta el jinete controla ese caballo. Tiene todo ese poder bajo su control, bajo su dominio. De la misma manera nosotros estábamos sin Cristo, hermano, corríamos desenfrenadamente. Pero una vez le hemos entregado a Cristo nuestra vida, Él es nuestro guía, nuestro capitán, quien nos dirige y quien nos controla para donde Él quiere. Amén. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Vea, el ser llenos con el Espíritu Santo no significa que tengamos más de Él. Significa que Él tiene más de nosotros. Y algo que debemos aclarar acá también es que el Espíritu Santo de Dios no se da por medida. Amén. Amén. No se da por medida. Una vez somos salvos, Él está totalmente en nosotros.
¿cierto? No es que el pastor tenga más medida del Espíritu Santo y el hermano allá tenga menos medida del Espíritu Santo. Ustedes dirán, pero pastor, entonces cuando Eliseo oraba a Dios que nos diera más medida del Espíritu Santo, que le diese una doble porción del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Hermano, no se refiere al Espíritu Santo. No se refiere al Espíritu Santo. Cuando Eliseo ruega a Dios, a Elías y le dice, yo quiero una doble medida del Espíritu, se está refiriendo al espíritu humano de Elías. Es decir, si Elías hizo algo, Eliseo quería hacerlo al doble. Y eso usted lo puede ver en la Biblia. Que Elías hizo una cantidad determinada de milagros durante su ministerio terrenal. Eliseo hizo el doble, ¿cierto? Es decir, ese espíritu que le fue dado fue más ímpetu, fue más fuego, más pasión por la obra de Dios, ¿cierto? No porque el Espíritu Santo de Dios estuviese más sobre él. No, hermano, el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros en la misma medida, completamente es la medida, totalmente. El Espíritu Santo de Dios está en usted completamente. Ahora, la llenura del Espíritu Santo de Dios es algo totalmente diferente y ya lo vamos a ver. En términos no bíblicos, con respecto a la llenura del Espíritu Santo, muchas veces se utilizan estos términos como la segunda bendición. Dice, pastor, es que el tener el Espíritu Santo de Dios así en esa llenura tan grande es una segunda bendición. No, hermano, no es una segunda obra de gracia. Dios ha hecho una obra de gracia en nosotros completa. Completa. Amén, hermano, no le falta nada. La salvación está completa, ha sido consumada totalmente en la cruz del Calvario. Cuando el Señor entregó su Espíritu, dijo, consumado es. Quiere decir, ya todo está hecho. No hay que hacer nada más. Usted no le tiene que añadir obras humanas a su salvación. No debe haber una segunda bendición. Hermano, nosotros tenemos todas las riquezas de gloria, toda bendición completa en Cristo Jesús. ¿Cierto? Otro término no bíblico que utilizan es el bautismo del Espíritu Santo. Vea, el Espíritu Santo de Dios no bautiza a nadie. Quien bautiza es Cristo con su Espíritu. Todos los textos bíblicos que nos hablan acerca de esto, hablan de que Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo, Jesucristo sumerge totalmente al Espíritu Santo de Dios en cada uno de los creyentes y a su vez nos toma y nos sumerge totalmente en el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo hace? Es Jesucristo. Al momento de que hemos creído, de que le hemos recibido, le hemos confiado como nuestro Señor y Salvador. Eso ya lo hemos visto. Otro término que de pronto utilizan de una manera errada es el de santificación. Entonces usted tiene que ser santificado para tener una mayor medida del Espíritu Santo de Dios. No, hermano, entienda esto. El Espíritu Santo de Dios está totalmente en nosotros. Todo creyente es santificado en cuanto a su posición, de acuerdo con Hebreos 10:10. Está siendo santificado en cuanto a la práctica, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Y sin embargo, esta obra del Espíritu Santo es distinta a ser lleno del Espíritu Santo. Recuerde que hay tres tipos de santidad: una posicional, una progresiva y una perfecta. ¿Cierto? Ve, hermano, pero el ser lleno del Espíritu Santo depende de qué áreas de nosotros le entregamos al Espíritu Santo de Dios. A pesar de que realmente muchas personas son salvas, no todos entregan todas las áreas de su vida al Señor. Hermano, hay personas que dicen, pastor, es que usted no es ungido por el Espíritu Santo, por eso no puede hablar en lenguas. Hermano, la unción del Espíritu Santo ocurre al momento de la salvación. Y todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos ungidos por el Espíritu Santo. Él es aplicado a nuestras vidas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que sí son bíblicos de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a Éxodo 28, amén. Éxodo capítulo 28. Si voy muy rápido pueden ver la repetición en casa. Amén. Éxodo 28 capítulo 3.
Amén. Dice la palabra de Dios, Éxodo 28. Bueno, vamos a leer desde el 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Vamos a ver el versículo 31:2. Amén. Éxodo capítulo 31. Bueno, desde el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, ¿de qué? En sabiduría, inteligencia, ciencia, y se revolcó en el piso y comenzó a hablar en lenguas. Y no hice eso. Y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y en artificio de piedras para engastes, y en artificio de madera, y bueno, ahí sigue hablando, ¿verdad? Hermano, vemos por medio de la escritura cómo en el Antiguo Testamento el Señor dio primero ese ímpetu, esa pasión por querer trabajar, y segundo, esa llenura del Espíritu Santo para que pudiese llevar la obra a cabo. El mismo hombre, ¿sí? Y vemos cómo el Señor lo conoce y lo llama por su nombre. Le dice Bezaleel, pero como había muchos Bezaleles, entonces digo, ¿cuál va a ser? El hijo de Uri. Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. El Señor ya sabía especialmente a cuál iba a utilizar, ¿cierto? Un ejemplo bíblico de la llenura con el Espíritu Santo es este Bezaleel, el constructor del tabernáculo. Fue alguien quien lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Hermano, había el Espíritu Santo de Dios, no solamente dirigía en lo espiritual. El Espíritu Santo de Dios dirige en otras cosas. Hay veces que hay personas que se frustran y dicen, pastor, yo no creo que Dios me pueda utilizar. ¿A qué te dedicas? A la construcción. Bueno, ¿y qué tal que Dios te quiere utilizar a ti para que tú construyas templos? Amén. Pastor, me dedico al calzado. ¿Qué tal que Dios le dirija para que me compre unos zapatos? Es broma, hermano, es broma. Es que los vi muy serios. No, hermano, pero vea, en cada una de las obras, hermano, Dios nos dirige. Esta cortina la hizo una hermana de nuestra iglesia que tiene un talento para la costura. Y si usted la ve bonita es porque el Espíritu Santo de Dios la dirigió para que quedase así. Era la primera cortina que la hermana hacía. Pero ¿cómo la ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? El que vino a pintar acá como que no sabía pintar, pero el Señor le dirigió. ¿Serio, hermano? ¿Serio? Vea, este edificio, en este edificio, muchos hemos puesto nuestras manos. ¿Serio, hermano? En poner tejas, en pintar, en lijar, en lavar, en raspar, en arreglar. Hermano, y ciertamente yo no sé nada de construcción, pero ahí está. ¿Sí? Y si Dios nos ha bendecido con esto, hermano, imagínense cuánto Dios más nos quiere bendecir. Por eso es que para mí no es nada imposible que Dios nos quiera dar un templo para nuestra iglesia. No lo veo imposible, hermano. Y vemos ejemplos bíblicos de la llenura con el Espíritu Santo. Vea, otro ejemplo, Josué, en Números 27:19. Él era el líder del pueblo de Dios. Otro ejemplo de alguien lleno del Espíritu Santo era Gedeón, el libertador del pueblo de Dios. Otro ejemplo de alguien lleno con el Espíritu Santo de Dios era el rey David, el rey que gobernó el pueblo de Dios. Otro ejemplo bíblico de alguien lleno del Espíritu Santo de Dios era Elías, el predicador del pueblo de Dios.
Otro ejemplo bíblico era Ezequiel, el profeta del pueblo de Dios. Otro ejemplo bíblico de alguien lleno del Espíritu Santo era Daniel, el gobernante entre el pueblo de Dios. Hermano, vemos constructores, vemos líderes, vemos libertadores, vemos reyes, vemos predicadores, vemos profetas, vemos a Juan el Bautista, que era el que anunciaba el camino antes del Mesías. Vemos, hermano, antes de Pentecostés, cómo los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo. Vemos durante Pentecostés cómo el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos y los comenzó a llenar completamente de ahí en adelante. Y vemos después de Pentecostés cómo ellos siguen sirviendo al Señor llenos del Espíritu Santo. Ahora vemos a los diáconos, siervos del pueblo de Dios llenos del Espíritu Santo. Hemos visto ejemplos bíblicos de gente que es llena del Espíritu Santo. Hermanos, si usted es carpintero, si usted es constructor, si usted es pastor, si usted es diácono, si usted es secretaria, si usted es ejecutivo, si usted es gerente, si usted es salvo, el Espíritu Santo de Dios lo va a llenar a usted. ¿Para qué? Para que haga la obra que Dios quiere hacer en usted y a través de usted en el lugar en el que usted está. Hermano, Daniel estaba lejos de Israel. Era hasta político, ¿cómo la ve? Los políticos son hijos del diablo. Pues ahí tiene uno que sí era hijo de Dios. Ve, hermano, Dios quiere utilizarle donde usted esté. A través de esos ejemplos se vuelve aparente que la llenura del Espíritu Santo de Dios es esencial para un propósito, para el servicio y el testimonio de Cristo. El Señor Dios quiere utilizarle a usted lleno del Espíritu Santo para que usted haga la obra de Dios donde usted está. Sí, hermano. Vea, muchas veces uno se frustra y uno dice, ay, pastor, yo quisiera estar sirviendo en la iglesia. Pero si no sirve afuera, hermano, si no predica afuera, si no testifica afuera, si no le habla a sus compañeros de trabajo, si no le habla a sus jefes, si usted no es un buen cristiano donde usted está, entonces, hermano, usted no es cristiano en estas cuatro paredes. Usted es cristiano en todo lugar. Usted no representa a Cristo solamente acá los domingos y los jueves. Usted representa a Cristo todos los días, en todo lugar. Es para eso que el Señor lo está utilizando. Es para eso que el Señor quiere dirigirlo, hermano. Es que Dios quiere que sus jefes sean salvos. Es que Dios quiere que sus compañeros de trabajo sean salvos. Es que Dios quiere que sus compañeros de la universidad sean salvos. Es que Dios quiere que sus vecinos sean salvos. Es que Dios quiere que su familia sea salva. Hermano, Dios le quiere utilizar para que usted sea un instrumento, una herramienta, para que usted cumpla el propósito de Dios. Entienda esto, hermano. Hoy en día los cristianos viven sin propósito. El propósito del cristiano es tan mediocre que solamente está en nacer, crecer, reproducirse y vámonos. Comprar casa, comprar carro, titularme y ya, se acabó. Y tener plata en el banco. No, hermano, entienda que el Señor nos ha salvado con un propósito divino, celestial, que almas sean salvas. Vea, si el propósito de Dios para usted fuera únicamente que usted fuese salvo, usted cree en Cristo y ya se moriría. ¿Ya para qué lo dejo allá si ya cumplí mi propósito con Él? ¿Ya para qué la dejo allá si ya cumplí mi propósito con Él? Si Dios lo tiene acá el día de hoy, si Dios lo tiene en esta tierra, hermano, es porque Dios quiere hacer algo especial con usted y a través de usted. Pastor, ¿para qué me quiere utilizar Dios, hermano? Eso usted lo debe descubrir. Pero entienda esto, usted debe aprender a vivir un cristianismo con propósito. Si usted tiene un matrimonio, que usted sea de bendición para otro matrimonio. Si usted tiene hijos, que usted sea bendición para otros niños. Si usted trabaja, sea de bendición en su lugar de trabajo. Predique de Cristo. Aún los inconversos y los santos mundanos en el Antiguo Testamento, a quienes Dios usó para cumplir su propósito, fueron de vez en cuando llenos con el Espíritu Santo. Había gente, hermano, que Dios las llenaba del Espíritu Santo nada más para cumplir su propósito en el Antiguo Testamento. Si había personas inconversas que eran tomadas por el Espíritu Santo para cumplir un propósito, ¿cuánto más nosotros, hermano, que somos salvos, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, deberíamos ser parte de esos propósitos de Dios? ¿Ve, hermano? ¿Por qué es que los cristianos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Dirá usted.
Vamos a Zacarías 4, versículo 6. ¿Lo tienen? Libro de Zacarías, uno de los últimos del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, ¿lo tiene? Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ve, hermano, es obvio que si vamos a servir al Señor de una manera efectiva, necesitamos hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es obvio. Hay personas que dicen, pastor, es que para predicar se necesita llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero yo digo, para limpiar una silla también se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Para preparar el café que usted se va a tomar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, para que usted vaya a trabajar, usted necesita trabajar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Para que usted haga las cosas bien, hermano. Para que usted cumpla con lo que dice la Escritura, honre a su jefe, a su amo terrenal. Muéstrele a Cristo. Haga todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Es obvio que si servimos al Señor, necesitamos el poder del Señor. Y la llenura del Espíritu Santo es algo esencial para el evangelismo personal. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿cierto? El Espíritu. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Necesitamos el poder del Espíritu Santo, ya que solo el Espíritu Santo de Dios da convicción a los hombres. Necesitamos la llenura del poder del Espíritu Santo porque solamente el Espíritu Santo convierte a los hombres y solo el Espíritu Santo cambia a los hombres. Ve, hermano, en esto quiero ser un poco incisivo. Usted necesita la llenura, el poder, el control del Espíritu Santo de Dios en su vida para que Dios le utilice de una manera eficaz. Cuando nosotros testificamos, hermano, quien convence al hombre de pecado no somos nosotros. Yo puedo decirle hoy al hermano, usted es pecador. Y el hermano ahí en la silla puede estar diciendo, yo estoy bien. ¿Serio? ¿Serio? Yo puedo decirle hoy a usted, usted es pecador. Y muchos de ustedes, no, pues yo estoy bien. Esta mañana salí, me eché la bendición. Llegué temprano a la iglesia. Me estoy portando bien. Ya estoy casado. Yo ya me bauticé. Yo estoy bien con Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que tiene el poder de convencer. Muchas veces nosotros queremos, hermano, que nuestra familia se convierta. Pero necesitamos entender que es el Espíritu Santo de Dios quien convierte a los hombres. ¿Sí? Esto no lo podemos hacer nosotros humanamente. Vea, hermano, muchas veces hasta en las iglesias bautistas decimos, hermana, es que usted tiene que utilizar falda porque si no es hija del diablo. Usted es salva si usted se pone falda. Usted es cristiano porque usa traje. Usted es cristiano, trae su Biblia. Hermano, el Espíritu Santo de Dios es quien da esa convicción. Hay en algunas iglesias donde el pastor tiene regla y mide la falda. O la esposa del pastor. ¿Te sirve? Usted no. Maná, está en pecado. La falda le llega a media canilla. Si no le llega al tobillo es porque está en pecado. Hermana, ¿por qué se pintó el cabello de ese color? Hermano, es el Espíritu Santo de Dios quien no lo deja a uno. Hace unos días estaba dando un discipulado y la hermana decía, pastor, yo ya no quiero ver nada con el alcohol, yo ya no quiero ver nada con la música, yo ya no quiero ver nada con las redes sociales, yo ya no quiero ver nada con esas cosas. Yo le dije, hermana, ¿y quién se lo enseñó? Yo digo, me siento mal cuando lo hago.
Mi hermana, fue el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Es una evidencia de su salvación. Es el Espíritu Santo de Dios quien te convence. No es la hermana Jennifer diciendo, ay, hermanita, no sea mala. No se vista así. No sea mala, hermanita, no hable así. No es el pastor diciendo, hermanito, no sea malo, tráigase su trajecito. Es que así se ve más guapo para servir al Señor. No, hermano, es el Espíritu Santo de Dios quien nos muestra, quien nos da la convicción, ¿sí? Quien convierte a los hombres. Y solo el Espíritu Santo de Dios cambia a los hombres. Pastor, ¿yo qué puedo hacer para cambiar a mi marido? Ore a Dios, predíquele la palabra. El Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra en él, cuando él crea en Jesucristo. Hermano, y eso sí se lo voy a decir con... Présteme aquí atención, hermanita. Quiero que me mire a los ojos. Míreme sinceramente. El Espíritu Santo de Dios ha cambiado a su marido, al que está al lado suyo. Usted antes, ¿a dónde tenía que ir a buscarlo cuando no era salvo? A la cantina, a la taberna, al metedero. Pero ahora que su marido es salvo y que quiere andar en las cosas de Dios y que está en la iglesia, se ponen bravas. Vámonos porque tenemos afán. Vámonos porque esto. Vámonos porque aquello. Está en las cosas de Dios. Hermanos, ustedes tenían que ir a buscar a sus mujeres allá en las casas de la vecina, allá donde la suegra, ¿verdad? Y vámonos. Pero ahora que es salva, hermano, quizás algunos de ustedes hasta tuvieron que buscar a sus esposas en las cantinas. Pero ahora que son salvas y quieren estar en la iglesia, quieren servir a Dios, se ponen bravos, se enojan. Sus hijos, ¿en dónde la pasaban? Por allá en el parque con los marihuanos sin saber qué es lo que estaban haciendo. Y ahora que están en la iglesia se ponen bravos porque los niños llegan a las 8 de la noche a la casa. No somos de Dios. No entendemos que el Espíritu Santo de Dios cambia a las personas. Ve, hermano, una persona necesita ser llena del Espíritu Santo para tener convicciones, para convertirse y para cambiar. Nosotros no cambiamos a nadie. Hay veces nos dicen, es que en esa iglesia lo han cambiado a usted. Es que ese pastor no le deja ser o hacer. Hermano, sinceramente, yo ni sé en dónde viven muchos de ustedes. Y Dios los perdone porque ni me invitan por allá. Y no conozco un tinto por ahí. Es broma. Pero hermano, no, yo no sé. ¿Sí? Hay gente que dice, pastor, hermano, yo no quiero ir a esa iglesia porque el pastor me dice, es que usted le cuenta. Hermano, usted no me puede ver a mí así. Ya sé que voy a predicar esta noche. Ya sé que voy a predicar el domingo, de no ver la Rosa de Guadalupe. Ya sé, hermano. Ya sé. Que andan de chismosas y ociosas, ¿no? No, hermano, no. Es el Espíritu Santo de Dios quien le habla a su vida. Él es quien lo quiere transformar, amén. Es que el pastor está hablando de malos matrimonios y el mío está mal y me está echando vainas a mí el pastor. No, hermano. No, yo no sé. Él es quien quiere cambiarlo. Él es quien quiere transformarlo. Él es quien quiere hacer algo especial en usted. Ve, hermano, ¿por qué los cristianos no son llenos con el Espíritu Santo en este tiempo? Escúchalo bien, acuérdese que una cosa es que el Espíritu Santo de Dios viva en ti y otra cosa es que seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios vive en ti si tú has creído en Jesucristo, amén. Pero tú no puedes ser lleno, controlado totalmente por el Espíritu Santo de Dios si tú no le rindes tu vida por completo al Señor. Porque hoy en día cristianos no son llenos con el Espíritu Santo. Primero, porque no desean ser llenos. El cristiano promedio de hoy en día se revuelca en la mediocridad. Se involucran de una forma leve en la cristiandad, pero no permiten una verdadera llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué hoy los cristianos de hoy en día no son llenos del Espíritu Santo? Porque han apagado al Espíritu.
Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo. A ver de qué se trata esto. Todavía me quedan 7 minutos, así que aguántese. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amén. ¿Lo tiene? Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Hermano, aquí Pablo no está hablando de inconversos. Pablo está hablando a creyentes. Un creyente que no se rinde al Espíritu Santo, en realidad lo que está haciendo es envolviéndose con sábanas mojadas. Está apagando sus obras benditas. Cuando nosotros apagamos al Espíritu es cuando nosotros perdemos ese fervor en las cosas de Dios. Es cuando nosotros no dejamos que Él obre en nosotros. Es cuando nosotros no dejamos que Él controle nuestras ideas. Es cuando nosotros no dejamos que Él controle nuestras palabras. Es cuando nosotros no dejamos que Él guíe nuestro camino. Él está ahí, hermano. Pero usted lo ha hecho a un lado. Lo voy a ilustrar de una mejor manera. Quiero que se imaginen un matrimonio. ¿Cierto? Un matrimonio. Imagínense un matrimonio, hermano, donde marido y mujer caminan juntos de la mano. ¿Cierto? Donde oran a Dios, donde aman a Dios, donde toman decisiones, donde su esposa es ayuda idónea para ese varón. Es totalmente un matrimonio funcional, por así decirlo. Pero imagínense en ese matrimonio el hombre es machista, donde no escucha la voz de su esposa, donde la maltrata, donde le dice fea, greñuda, ojerosa, gorda. Les tocó el corazón, ¿verdad? Una mujer se le puede decir todo menos fea, greñuda y gorda. Esas cosas no las aguantan. Imagínese donde su marido le dijera así, no se vaya a poner brava, cálmese. Nada más que se imagine. ¿Cómo usted se siente? ¿Vale? Imagínese donde, mi amor, ¡cállate! ¿Quién te dijo que hablaras? No, pues yo suerte lo dejo. No, espere, cálmese. ¿Usted cree que esa persona, ese complemento, esa ayuda idónea, va a poder hacer algo más por su vida? No, porque usted no lo deja. ¿Cierto? Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios. Él quiere dirigir, Él quiere guiar, Él quiere controlar, Él quiere caminar con nosotros. Él quiere ayudarnos en nuestras decisiones. Él quiere enseñarnos. Él quiere decirnos por aquí sí, por acá no. Él quiere mostrarnos qué camino debemos seguir. El problema es, hermano, que nosotros muchas veces apagamos, ¿cierto? Nos envolvemos con las sábanas mojadas del pecado para apagar sus obras benditas en nosotros. Porque nosotros muchas veces, hermano, no le damos lugar al Señor. ¿Por qué más, hermano? La obra del Espíritu Santo de Dios muchas veces se apaga en nosotros, porque muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios es contristado por el pecado. Ve, hermano, Él no quiere llenar un vaso inmundo. Él no quiere controlar algo que está en pecado. Yo voy a ser sincero, hermano. Cuando usted va a hacer algo en su carne, Él no puede y Él no quiere estar presente en eso. Vamos a ilustrarlo. Si usted va a engañar a su esposa y usted se pone bíblico y dice, pero Abraham tenía 2. Bíblicos, ¿verdad? Es que, mano, son tan espirituales que hay veces que me asombran. Me siento pecador a su lado. Luego comienzan a pensar y dicen, pero Salomón tenía 1000.
Dios me la puso acá. ¿Será Dios? No. Entonces, Señor, solo le falta echarle la bendición. Señor, voy a hacer tu voluntad. Si tú quieres que pase, va a pasar. Si tú quieres que esta sea mi mujer y no la que tengo ahorita, va a pasar, Señor. Es una ilustración, amén, ¿no? Con cuál parecido, la realidad es pura coincidencia. Estoy ilustrando nada más. Entonces, hermano, oran a Dios. Y va y sale con la secretaria y la lleva a almorzar al restaurante donde ni lleva a su mujer. Y hermano, no importa, saca la codensa, 32 contados. Sale caro el almuerzo en crepes. No importa, si es la voluntad de Dios, se va a hacer la voluntad de Dios. Y luego va y le gasta un helado, hermano. La lleva a Baskin Robbins, le compra ahí en crepes su helado también. No importa, ráyela, que es la voluntad de Dios. Y luego, hermano, va y la lleva a la casa, le pide Uber y lo carga la tarjeta, no importa, es la voluntad de Dios. Y va y la lleva hasta allá, la acompaña. Y le dio un beso ahí esquineadito y dice, ay, es la voluntad de Dios. Dios me ha mostrado que deje a la anterior y me quede con esta. A ver, ¿será que el Espíritu Santo de Dios está llenándole para que usted tome esas decisiones? ¿Está de acuerdo con usted que engaña a su esposa? Así sea para que la lleve a un restaurante. Ay, muchos son tan espirituales que dicen, no, pastor, es algo profesional. Es de trabajo, pastor. Estamos hablando de negocios. Pero de negocios del amor será. Son tremendos, hermanos. Pastor, ¿y eso usted dónde lo vio? En La Rosa de Guadalupe? Es broma. Es broma. Pero hermano, vea, sinceramente, el Espíritu Santo de Dios no puede y no quiere, escúchame bien, no quiere controlar un vaso inmundo. Y es contristado, hermano. Lejos de estar de acuerdo con usted, está triste con usted. Está diciendo, este sí es bien. Ya ustedes lo dijeron. Sí, por estar pegado al celular mientras predicaba, no se dio cuenta de lo que predicaba. Por estar ahí pensando, no escuchó lo que yo quería decir. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios va a estar de acuerdo con una mujer que va y le coquetea al de la esquina, a sus compañeros de trabajo, que se deja invitar de sus amigos del trabajo? No, pastor, pero es que tiene carro y se ofreció a traerme. Y es que no había empacado almuerzo y se ofreció a invitarme a almorzar. No, pastor, pero es que él me trata mejor que mi marido. Ahorita. Pero más adelante, ahorita. ¿Usted cree que Dios va a estar de acuerdo con usted que usted piense mal y que esté pensando en estar con otra persona y no con el hombre que Dios le ha puesto? O que diga, no, pastor, no, ese muchacho yo lo voy a convertir para el Señor. Yo lo voy a convertirse. Pastor, vea, yo estoy seguro, yo lo voy a convencer a ir a la iglesia. Lo voy a convencer de usar corbatita, traje, llevar Biblia y de que cambie su vida, de que deje las drogas, deje el alcohol, para que seamos salvos los dos. Comenzando porque el Espíritu Santo de Dios es quien hace esa obra, ¿no? Pero pastor, Dios me quiere utilizar a mí. Ay, Él no quiere llenar o controlar un vaso inmundo. Mira su Biblia, hermano, no me lo voy a inventar. 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Vea lo que dice el 19 y 20. 2:19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande
No solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Pastor, esto solamente ataca a los jóvenes. No. Usted puede tener 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, los que quiera, pero esto también lo va a atacar a usted. Piensa el pobre Abraham, hermano. Tenía sus 70 y tantos, sus 80, cuando vino Abigail y a cualquiera le puede pasar. No, pastor, yo soy un hombre de Dios, yo ya, mejor dicho, falta son las alas y la aureola para volar. No, hermano, a cualquiera. Necesitamos cuidarnos, hermano. Necesitamos limpiarnos. Dice la palabra, huye y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Ve, hermano, cuando un creyente permite que un pecado conocido permanezca sin confesar, el Espíritu no lo puede llenar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Hermano, si hay un pecado conocido en su vida, confiéselo y apártese de él. Amén. Si usted ya lo confesó y se apartó, gloria a Dios, hermano. A usted aplica esta parte. Siga siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz con limpio corazón. Pero si usted sabe que hay un pecado en usted que usted no ha confesado al Señor, o que usted no se ha apartado de ese pecado, hermano, está contristando al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no quiere y no puede utilizarle de una manera efectiva. Estamos hablando de ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo de Dios no se ve reflejado en la actividad, en el activismo. Se ve reflejado en su relación con Dios. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted pasa en oración? ¿Es el reflejo de ser o no ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasa de estudio bíblico? ¿Es el reflejo de ser o no ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su comportamiento? Ese es el reflejo de ser lleno o no ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Ha tenido problemas? ¿Ha peleado con alguien? ¿Se ha ido a los puños con alguien? ¿Se ha ido a las groserías con alguien? ¿Es el reflejo de ser lleno o no ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Ve, hermanos, necesitamos entender lo siguiente. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces, es ser controlado, dirigido, guiado totalmente por Él y para Él. ¿Sí? No es decir, Rambo saca la bazuca, ni dar vueltas, ni dar chaquetazos santos. Nada de esas cosas, hermano. Es el tener nuestra mente y nuestro corazón en la obra de Dios. Es el ser fiel a Dios cuando nadie más es fiel. Hermano, así su esposa diga, yo ya no quiero más, usted dice, yo sí quiero más. Así su esposo diga, yo ya no quiero más, usted diga, yo sí quiero más. Así sus padres digan, yo ya no vuelvo más, usted diga, yo sí vuelvo más. Hermano, porque usted sabe que es Dios. A Él es a quien sirve, a Él es a quien busca, y a Él es a quien quiere agradar, amén. Amamos a nuestra gente, a quienes nos rodean, pero el más importante para nosotros es Dios. El próximo domingo vamos a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Ya hablamos de evidencias de qué es ser lleno del Espíritu Santo y qué no es ser lleno del Espíritu Santo. Pero, hermano, el próximo domingo vamos a hablar de cómo ser lleno del Espíritu Santo y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Vean, mis hermanos, ya para finalizar o para concluir, acuérdese, si usted ha pecado en algo y usted ya lo ha confesado delante de Dios, esté tranquilo, hermano. Siga el gozo, siga la paz,
que el Señor le ha dado. Pero si el Espíritu Santo de Dios le está mostrando a usted que usted no se ha arrepentido de algo, arrepiéntase, hermano, y deje que el Espíritu Santo de Dios tome el control de su vida por completo. Amén.